Abra su Biblia. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Amén. ¿Está conmigo ahí? Dice la palabra del Señor: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará. ¿Hay cantantes aquí? Gloria a Dios. Otro enseñará. Por la misericordia del Señor, hoy voy a enseñar su palabra. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas. ¿Alguien habló en lenguas? Para la próxima. Y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Amén. Padre, añade bendición a tu palabra, que hoy podamos entender, Señor, que hay cosas importantes que debemos hacer como buenos cristianos, que hay hábitos que debemos fortalecer, fomentar en nuestra vida, en nuestra casa, para que podamos, Señor, ser edificados como lo ordena tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Y el tema es 3 hábitos que vivifican al cristiano. Orar, el primero. Congregarse, el segundo. Y poner en práctica su palabra. ¿Cuáles son? Orar, congregarse y poner en práctica su palabra. Y cuando decimos vivifican al cristiano, ¿qué significa la palabra vivificar? En el término común, vivificar es dar vida, dar fuerza. Pero en el término espiritual, el término teológico, significa resucitar, dar poder de Dios. Por eso son 3 elementos o 3 hábitos, como los hemos llamado, que usted debe hacer que se conviertan precisamente en un hábito. ¿Para qué? Para que usted sea empoderado, para que usted viva vivificado. Como decía mi mamá, con las pilas puestas. Y son 3 hábitos. ¿Y por qué hábitos? ¿Qué es un hábito? Es algo que hacemos como costumbre. Usted, por ejemplo, debe tener el mal hábito de comer. ¿Sí será un mal hábito? Para muchos es un excelente hábito, para otros no es un hábito, sencillamente es una necesidad, ¿cierto? Si no come se muere, ni la nación. Pero el hábito es algo que usted acostumbra a hacer siempre: cepillarse los dientes, bañarse, asearse. ¿Qué otro hábito tiene usted? Quizás hay malos hábitos, como malas posturas, como dormir todo el día. Ese es un pésimo hábito. Usted debe dormir como un hábito natural, que su cuerpo necesita descansar, pero cuando tiene el mal hábito de dormir todo el día ya no se llama hábito, sino se llama pereza, ¿cierto? Otro hábito bueno puede ser venir a la iglesia. Todos los domingos usted dice: no puedo trabajar o no debo trabajar porque quiero ir a alimentarme espiritualmente, a escuchar una palabra de parte de Dios, a reactivarme nuevamente para la próxima semana. Entonces eso es sagrado para mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Gloria a Dios. Hay unos que dicen: no, yo no necesito congregarme. ¿Para qué? Si yo leo la palabra en la casa, yo oro, yo escucho la emisora, escucho el proyecto, es suficiente. Veo enlace. O como decíamos antes, yo no tengo que ir a la iglesia, no necesito ir a la iglesia porque como la transmisión la envían vía YouTube, entonces debajo de mis cobijas, y más con un día tan frío, pues qué mejor que quedarme aquí escuchando. Pero mire que la palabra dice algo importante. No es simplemente escuchar la palabra, sino también cumplirla. Y parte de ese cumplimiento de la palabra, uno de los elementos de los muchos que es importante que nosotros como cristianos reconozcamos y cumplamos, es congregarse. Y eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos. O sea,
Si dice no dejando de congregarnos, es porque es una obligación, es un mandato congregarse. Como otros tienen por costumbre. Afortunadamente usted no tiene esa costumbre. Eso ya es un hábito. Yo quiero que usted se dé un aplauso porque usted tiene el mejor de los hábitos de venir a congregarse el domingo, el día del Señor, el día que Él dijo, yo quiero que mi iglesia esté junta. Dice el Salmo 149, versículo 1, es hermosa la alabanza en la congregación de los santos. Diga, yo soy santo. De la congregación de los dioses. Y somos dioses en la tierra. Entonces mire qué importante. Y hoy empecé por el segundo de los hábitos, pero quería resaltar eso que me parece supremamente importante. Hechos capítulo 11 versículo 26 dice, y se congregarán allí todo un año con la iglesia y se congregaron, allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuándo se les llamó cristianos? Cuando se hicieron discípulos. ¿Y cuándo fueron discípulos? Cuando se congregaron para enseñar, escuchar, aprender acerca de la palabra de Dios. O sea que es importante congregarnos. Es importante ir a la iglesia. Quizás usted puede decir, bueno, yo voy a la iglesia, voy solito. Está bien, venga solo, pero lo que usted venga y aprenda aquí, vaya y aplíquelo en su casa, con su esposo, con sus hijos, si es que ellos no quieren venir. Pero si usted es un estandarte, si usted es el sacerdote de su casa, está llamado a que lo que usted reciba, aprenda, escuche aquí en la casa de Dios, donde se comparte la palabra, donde se enseña una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una palabra que sale de la Biblia. No es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y ustedes decían, te alabamos, Señor. ¿Cierto? Mire qué importante es venir a la casa de Dios a escuchar una palabra de parte de Él. ¿Cómo se alimenta la fe? Por el oír. ¿Y dónde viene el oír? No es el oír de las noticias que son terribles todos los días, no es el oír de Netflix, no es el oír de Amazon, no es el oír de, ¿cuál es el otro? Disney. Es el oír la palabra de Dios. ¿Dónde escucha usted la palabra de Dios? En la casa de Dios. Por eso esta iglesia se llama La Voz de Dios. Un lugar de revelación y vida. ¿Quién es el que trae la revelación? Diga, el Espíritu Santo. Por eso necesitamos estudiar la palabra. Por eso existe el discipulado el martes y el jueves a las 6 de la tarde. Por eso existe un instituto bíblico. Por eso existe ahora una universidad que específicamente da una carrera de teología, porque necesitamos recibir palabra, para aprender palabra, para escuchar palabra, y no solamente para escucharla, sino nuestro tercer hábito, vivirla. Pero antes de pasar al tercer hábito, quiero enfocarme en el primer hábito. Y el primer hábito dijimos que era ¿cuál? La oración. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. ¿Por qué orar no es hablar con mi hermano? Pues porque eso es dialogar. Pero cuando hablamos de orar, hemos entendido, hemos aprendido socialmente, culturalmente, bíblicamente, que orar es tener un diálogo personal con Dios. Y yo pensaba en orar y yo decía, bueno, busquemos un personaje bíblico que haya sido fuerte en oración, que sea el mejor ejemplo de oración. Y entonces le pregunté a Google, personaje bíblico fuerte en oración. Estoy como encartada con esta cobija. ¿Y sabe quién me salió? Jesús. Yo dije, wow, ¿para qué busco más? El mayor orador, el que oraba, ya les quiero compartir unas citas. Dice, el que oraba al amanecer, en Marcos 1:35, era Jesús. El que oraba después de hacer un milagro, Juan 11:41.
El que daba gracias a Dios después de hacer un milagro, en el caso de Lázaro, no sé si recuerdan a Lázaro, después de que ora por Lázaro, después de que se levanta Lázaro de la muerte, el Señor ora. Esa cita está creo que eso, Juan 11:41. Dice: Señor, gracias por habernos escuchado. Venga, Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios, oraba para dar gracias después de un milagro que él hizo. ¡Wow! Daba gracias por los alimentos. Lucas 5:16. Estaban todos reunidos en la cena y dice la palabra: y partió el pan y dando gracias, ¿qué hizo? Orar. Lo repartió a sus discípulos. Muchas veces Jesús se apartó, se introdujo en el desierto, no solo a ayunar como conocemos en el momento que lo hizo, sino que también oraba, intimaba con el Padre. Pero si era Dios, ¿por qué tenía que intimar con el Padre? Pero si era Dios, ¿por qué buscaba al Padre? Pero si era Dios, ¿para qué necesitan al Padre si era Dios? ¿Por qué usted necesita de Dios? ¿Para qué usted ora? ¿Solo porque necesita un milagro? ¿Solo porque quiere que Dios haga algo especial en su vida? ¿Solo porque tiene que pagar el arriendo? ¿Solo porque hoy amaneció la nevera desocupada y quiere desayunar? La oración es mucho más que eso. La oración es un momento íntimo, un momento personal. ¿Con quién? Con el Padre. Y creo que el Señor, por ser un orador, orador es una persona que habla, ¿no? Al público. Entonces, un hombre fuerte en la oración, nos dejó el mejor modelo. ¿Qué mejor él que oraba? Enseñar cómo orar. Porque los discípulos le dicen: bueno, Señor, ¿y cómo es que vamos a orar? Porque el Señor les dice: no sean como los hipócritas, que se paran en las esquinas para que todos los estén mirando y les estén diciendo: mire cómo ora de bonito. No sean como los hipócritas falsos que quieren dárselas de espirituales. Vayan a su aposento, vayan a su rincón, a su cuarto, al momento, al lugar más íntimo que ustedes tengan en su casa. Puede ser el baño, o su cuarto, o la mesa, el comedor, la cocina. Para las mujeres, ¿cuántas mujeres oramos en la cocina? Yo soy feliz orando en la cocina, además porque me gusta la cocina. Pero ese momento suyo, ese momento especial, ese momento es en el secreto. Usted y él y usted, y cerrada la puerta, dice la palabra. ¿Qué quiere decir cerrada la puerta? Que no haya nadie más. ¿Qué quiere decir cerrada la puerta? Que nadie interrumpa. ¿Qué quiere decir cerrada la puerta? Que es un momento que usted aparte. No fue un momento casual, no fue un momento de esos de primeros auxilios que tenemos a veces que buscar, esos SOS. Señor, por favor, ¿no? Y hasta llama uno al pastor, llama uno a la iglesia: por favor, grupo de intercesión, oren por mí. Gloria a Dios, porque eso hace parte de la oración. Debemos orar, dice la palabra, los unos por los otros. Pero no espere estar en angustia para orar. No espere estar en adversidad para buscar al Padre. No espere a estar en un momento difícil en su casa para buscar la voluntad de Dios a través de la oración. Todo el tiempo, todos los días, debe ser un hábito. ¿Qué es un hábito? Que usted todos los días a las 5 de la mañana sonó el celular, sonó su despertador y usted dijo: wow, amaneció, es mi momento especial con el Padre. ¿Por qué a las 5 de la mañana, pastora? No, eso no dice la Biblia. No, pero es que es un momento tranquilo, donde los niños todavía duermen, donde el esposo está ya todavía con la almohadita, ya todavía no está pidiendo el mañanero, está ya juicioso. Porque se miran así, les estoy hablando a los esposos. Un momento especial con el Padre, donde usted cerró sus ojos, o usted se colocó en la mejor posición, o tomó un tinto si es que le fascina el tinto, y especialmente se dedica a hablar con su Padre. Ora, busca de su palabra, lee su palabra. Eso es intimar con Dios.
Y el Padre Nuestro que nos enseñó el Señor Jesucristo tiene 5 puntos. Y el primero de ellos es comenzar con una actitud de alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabar. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque diste tu vida por mí. Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, te doy honor, te doy gloria. Pero Él la tiene toda, sí, es suya, y usted debe reconocerla. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres Dios. Señor, tú eres lo más hermoso que tengo en mi vida. Todo lo que haya en su corazón para ese Dios de amor, ese Dios fiel, ese Dios misericordioso, que todos los días lo acompaña, que todos los días lo bendice, que todos los días va de su lado, lo toma de su mano derecha. Eso dice la palabra. ¿Cómo el Señor? Sí, claro, cuando usted busca la presencia del Señor, ¿usted qué debe sentir? Cuando usted habla con alguien, ¿usted qué logra o qué busca de esa persona? Al menos que lo atiende, ¿cierto? Que lo escuche. Así no le diga nada, escúcheme, yo necesito hablar, escúcheme. ¿No le ha pasado? A veces el hablar sana. Qué mejor hacerlo con el Señor, que está atento a nuestro ruego, que antes de que vengamos a Él ya sabe de lo que tenemos necesidad, ya sabe lo que le vamos a pedir. Alabar, exaltar el nombre del Señor es lo primero que nos enseñó el Señor a través del Padre Nuestro. Lo segundo es expresar nuestra confianza a Dios. ¿Cómo expresamos esa confianza? Cuando dice el Padre Santo, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando yo le digo, hágase tu voluntad, yo le estoy diciendo, Señor, me suelto en tus manos, porque dice la palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, lo que tú hagas está bien, Señor. Puede que no lo entienda, por lo que no me gusta, porque no quiero, Señor, pero está bien, Señor, es tu voluntad y tú vas a hacer a través de tu precioso Espíritu Santo que mi corazón lo entienda, lo crea, sienta que lo que tú haces en mi vida es perfecto, que los propósitos, los planes que has trazado para mi vida son perfectos. Así tenga que ir o esté yendo en contravía, el Señor se encargará de enderezar mis pasos. ¿Y dónde lo hará? En la oración, porque me dará el discernimiento para que yo entienda que lo que estoy haciendo es lo correcto, o que debo cambiar mi modo de vivir, mi modo de hacer las cosas. ¿Quién me lo enseña? El Señor. ¿Dónde? En la oración. Tercero, presentamos nuestras peticiones al Señor. Danos hoy el pan de cada día. El pan físico es alimento, es provisión, pero el pan espiritual también es necesario para que podamos alimentarnos espiritualmente. El pan nuestro cada día, esa promesa, ese versículo, esa palabra que tú me hayas dado hoy, Señor, será con lo que yo pueda alimentar mi espíritu, lo que me va a fortalecer para seguir adelante, para avanzar, para salir de esta situación que pueda estar viviendo, lo que sea. Necesito ese pan, necesito ese alimento, necesito del vestido, necesito de las cosas que quiero. ¿Cuántas cosas no deseamos nosotros? ¿Y es malo desearlo? No. Es bueno desearlo y es bueno también trabajar para conquistarlo, pero sabemos que el dador por excelencia es Dios y que Él complacerá todos los deseos de nuestro corazón, hasta el más sencillo. Una cosa sencilla que usted quiera comer, algo que usted se quiera poner, Dios se encargará de consentirlo y de dárselo en su momento y como usted lo quiera. Él suple. Cuarto, reconocemos la importancia del perdón. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para poder pedirle perdón a Dios por algo, yo primero tengo que estar a cuentas con el que haya faltado, con el que me haya ofendido. A veces él fue el que me ofendió, que venga y pida perdón. ¿Quién le manda? Yo soy la ofendida. No. Dios nos enseña a pedir perdón, no a esperar a que nos pidan perdón. Perdónanos, como yo también. ¿Qué quiere decir? Que yo primero perdono para que tú después perdones mis ofensas. El perdón es importante, no solamente de Dios hacia mí, de mis hermanos hacia mí, sino de mí a mí. ¿Y cómo es eso? Yo también debo perdonarme
por las cosas que haya hecho mal, por los momentos en que me haya equivocado, por las cosas que haya mal decidido. Me perdono, me equivoqué, voy a volver a intentarlo, voy a volver a empezar. Y es darnos a nosotros mismos una oportunidad, tener una actitud de cambio frente a la vida. Perdónanos como también perdonamos. Y la quinta, pedimos victoria sobre toda tentación. Quiere decir que la tentación la vamos a encontrar siempre. Siempre va a estar allí. Y el enemigo siempre va a estar trabajando para tentarnos. Pero ¿qué nos dice el Padre nuestro? Y líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación. Quiere decir que eso nos hace fuertes. Quiere decir que estar en oración, estar buscando la presencia del Señor, nos hace fuertes. Cuando venga la tentación podremos decir no lo voy a hacer, porque no está bien que lo haga, porque no es correcto que lo haga, porque no puedo ir a dañar a alguien con lo que yo vaya a hacer. No puedo herirme yo mismo. No puedo faltarle al Padre porque Él dice que no lo haga, que no mienta, que no robe. No lo voy a hacer. ¿Quién me da la fuerza? La oración, este bonito hábito. Entonces, ¿qué hábitos necesitamos desarrollar o fortalecer o vivificar en nuestra vida como cristianos? Orar, no dejar de congregarnos, y el tercero es obedecer su palabra. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos. ¿Dónde aprendemos? En la congregación. ¿Qué debemos hacer? Oidores. Pero más que oidores, hacedores. Porque es bonito que usted venga y reciba una palabra, es bonito que usted lea la Biblia y aprenda una palabra, es más, que la repita. Es más, quizás usted la tiene escrito en la pared de su sala, de su casa, la tiene como un cuadro, o la coloca en el espejo para que no se le olvide. No mentirás. Pero más que verlo, más que entenderlo, más que escucharlo, más que saberlo, más que repetirlo, más que memorizarlo, más que tenerlo claro, es vivirlo. Porque si no lo vivimos, no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos pecando por omisión. ¿Qué es pecar omisión? No saber hacer lo bueno. No hacer lo que yo sé que debo hacer. No cumplir con lo que sé debo cumplir. Miren lo que dice este versículo. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre sabio y prudente escucha lo que debe aprender a hacer, lo que debe aprender a cumplir, lo que debe saber que es correcto. Pero más sabio, más prudente lo hace cuando cumple, cuando obedece ese mandato, esa palabra. Ustedes conocen la parábola de la lluvia, ¿no? Que un hombre que edificó su casa sobre la arena y el hombre que edificó su casa sobre la roca. Dice que el hombre que edificó su casa sobre la arena, quizás fue una casa muy bonita, una estructura simpática, quizás utilizó un material bueno, pero lo que se edifica en la arena, vienen las muchas aguas, vienen las corrientes fuertes, la marea alta y arrasa. Puede tener la mejor estructura, pero si está en la arena, el agua se la lleva. Pero también hubo un hombre sabio, dijo, este hombre la edificó sobre la arena y se le cayó. Yo no voy a ser tan lento y hacer lo mismo. Entonces yo la voy a edificar en la montaña. La voy a edificar en la roca, en algo fuerte, en algo cimentado. Y edificó su casa. Y esperó a que lloviera. Y efectivamente llovió. Y llovió, y llovió, y llovió. Pero su casa nunca se cayó. Si el arca de Noé no hubiese sido estructurada por el mejor arquitecto, por el mejor, ¿cómo se llaman los que edifican barcos?
¿Un ingeniero? ¿Ingeniero? ¿Cómo se llaman los que edifican barcos? Sí, sí. Un ingeniero naval. El arca estuvo en el agua. 40 días, 40 noches llovió. Y el agua no bajó al otro día después de que cubrió la tierra. Estuvo 120 días sobre el agua, el arca de madera, y no se hundió. ¿Dónde estaba edificada? ¿Cómo fue edificada? ¿Quién fue el ingeniero o el guía para edificar esa arca? El Padre. Era una madera que no se iba a dañar fácilmente en el agua. Estaba preparada para soportar el agua. Cuando nosotros somos edificados, cuando somos fomentados, cimentados en la palabra de Dios, pueden venir tormentas, pueden venir situaciones, pueden venir adversidades y no seremos destruidos, no seremos derribados. Nuestra fe, nuestra esperanza está en el mejor arquitecto, en el mejor diseñador, en el autor, en el consumidor, en el constructor, en el maestro, en nuestro creador. Necesitamos poner en práctica las 1000. Muchos dirán, no, es que eso es mucho que obedecer. ¿Son cuántos mandamientos? No son solo 10. Si usted mira Éxodo 20, son más de 10 mandamientos. Y en las tablas no se escribió quizás el mandamiento, creo que es el 1 o el 2, que usted encuentra en Éxodo 20. No te harás imagen de nada de lo que esté ni en el cielo ni en la tierra. Ese mandamiento no nos lo enseñaron. ¿El primer mandamiento cuál es? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y el mandamiento de no te harás imagen, dónde quedó? El mandamiento de mentir está, robar está, no codiciar a la mujer de tu prójimo está. Un mandamiento que quizás usted no encuentre en las que fueron escritos en la tabla y que sea un mandamiento para cumplir. A ver, rápido, 1, 2, 3. No robarás está. Honra padre y madre está, es el cuarto mandamiento. No mires 2 veces a una mujer porque si la... Adulterarás de corazón. Adulteras de corazón. Maldices a tu hermano. Eso no está escrito en nuestra tabla de los 10 mandamientos, pero está en la Biblia. ¿Cuándo lo aprendemos? Cuando estudiamos, meditamos, escudriñamos, venimos y escuchamos su palabra. Todo está escrito. ¿Qué es difícil de cumplir? Por supuesto. Pero ¿quién es el ayudador y quién es nuestro inspirador y quién es nuestro motivador para que podamos cumplir cada uno de sus mandatos? El Señor. Y cuando usted se mete con Él, intima con Él, escucha su voz, es mucho más fácil cumplir y obedecer su palabra. Usted se convierte en un hijo obediente, en un cristiano, porque a veces nos llamamos cristianos por ir a una iglesia, pero cristiano es el que sigue, el que cumple la palabra de Dios. Cristiano no lo hace usted hacer una oración de fe diciendo que Jesucristo es su Salvador. Cristiano lo hace usted ser obediente a la palabra de Dios. ¿Y cómo hace para obedecer lo que no sabe que debe de obedecer? Pues escudriñando su palabra, viniendo a la congregación, aprendiendo de ella, deleitándose con el Padre a través de su oración con Él. ¿Cuáles son los 3 hábitos? Orar, congregarse y cumplir su palabra. Que el Señor nos ayude cada día, que el Señor coloque en nosotros el deseo, el anhelo de conocerle, de intimar con Él. Para que sea un hábito, se necesita que usted lo haga 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. No es el propósito del 1 de enero. Señor, este año me voy a despertar temprano, o este año voy a sacar 10 minutos para ti, o este año voy a orar media hora, Señor. Ese es mi propósito número 1. No es de los 1 de enero, es de todos los días.
Así como su merced desayuna, así como su merced se baña, así como sabe que tiene que ir y trabajar y pagar los servicios y el arriendo y sus cosas, sus gastos, así mismo su corazón debe saber que necesita sacar un tiempo especial con Dios, un tiempo especial para congregarse. En el caso nuestro, los domingos a las 7, a las 9 y a las 11, los miércoles a las 6:30, y los discipulados, los que quieran asistir y aprender más de su palabra, los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Esos son hábitos. Se convierte el hábito de hacer caso, el hábito de no decir mentiras, el hábito de no coger lo que no es nuestro, el hábito de no maltratar a la mujer, de no maltratar al marido, de no maltratar a los hijos. Esos son hábitos. ¿Y eso dónde dice en la Biblia? La Biblia dice que la mujer debe sujetarse. Pero pónganle cuidado, primero es la mujer la que debe sujetarse. Mujeres, sujétense a sus maridos. Pero mire que es más grande lo que le dice a los hombres. Así como el esposo debe amar a su esposa como amó Cristo a su iglesia. ¿Qué es más grande, la obediencia o el amor? Así que obedezca al hombre que la ama. Uy, pastora, no la ponga así difícil. ¿O no allá amada recién casada, ya de 2 años? ¿Yani y Emanuel? 2. ¿Cierto que es fácil ser sujeta, Yani? ¿Hacerle caso al marido en todo lo que dice? Ojo, es la mujer la que le hace caso al marido, no el hombre el que le hace caso a la mujer. El hombre tiene que amar a la mujer y la mujer debe sujetarse al hombre. Pero ese... y eso le gusta escucharle a los hombres. Amor, voy a ir a tal parte. Claro, mi amor, además me traes algo, como ayer, ¿no? ¿Y qué me traes? Qué bueno que es contarlo, su esposa con su esposo y su esposo con su esposa. No nos mandamos solos cuando estamos en el matrimonio, ni siquiera cuando somos hijos y vivimos en casa de papá y mamá. O usted se mandaba solo. Mándese solo y verá que dónde estaba, y si llegaba después de la hora, ¿qué pasaba? Con lo que encontraba le daban, ¿no? Siempre estamos sujetos a una autoridad. A la autoridad de los padres, a la autoridad de la casa, a la autoridad de la iglesia, a la autoridad de la nación, porque somos hombres sujetos. Dios es nuestra máxima autoridad y coloca autoridad en los hombres. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Cuándo nos va bien? Cuando obedecemos. ¿O qué pasa si usted se pasa un semáforo en rojo? Si usted se pasa un semáforo en rojo, que es una autoridad que usted simplemente la ve en un color, produce un accidente. La palabra nos enseña a ser sujetos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros, a cuidarse los unos por los otros. ¿Dónde lo hacemos? En casa, en la iglesia, en la ciudad. Eso hace la congregación, que podamos ser edificados, que podamos disfrutar de un tiempo de alabanza como congregación de los santos. Ya disfrutamos de ese tiempo de alabanza, y cuando usted venga a la congregación debe pensar que es un tiempo especial con Dios, para Dios. Aquí simplemente tenemos unos adoradores que nos inspiran, que nos llevan, como que nos dan la dirección para hacerlo. Pero cuando usted lo hace con su corazón y se deja llevar por el Espíritu Santo, va a vivir unos momentos muy especiales. No es cantar por cantar, no es orar por orar, no es danzar por danzar, no es gritar por gritar. Todo lo que hagamos debe tener un propósito, y nuestro propósito número 1 es glorificar el nombre del Señor. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Si cocinas, hazlo para el Señor. Lo va a disfrutar tu esposo, tus hijos, pero lo hiciste con el corazón. Vas a trabajar, vas a beneficiar a muchas personas. Quizás la mayor vas a ser tú, porque te van a dar un salario por eso. Pero hazlo como para Dios y te darás cuenta que lo vas a disfrutar. Te vas a dar cuenta que va a ser algo que te va a bendecir en gran manera. Y el mayor glorificado va a ser Dios, porque va a decir: ese es mi chiquito, esa es mi chiquita. Lo hizo con excelencia, porque eso debe caracterizar a los cristianos: hacer las cosas con excelencia, sin trampa, sin enredos, con
con excelencia. Si estudias, con excelencia. Si trabajas, con excelencia. Si vives, con excelencia. Si vas a la iglesia, con excelencia. Si te vistes, con excelencia. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. ¿Cómo? Con excelencia. Porque a Él no le gustan las cosas mal hechas. Somos sus hijos, podemos hacerlo bien. Estamos diseñados para hacerlo bien. ¿Cuáles son los 3 hábitos? Orar. Ya tener el mejor modelo de oración, que es el Padre Nuestro. Congregarse, no como otros dejan de hacerlo porque dicen que en la casa también aprenden. Y el tercero, ser hacedores de su palabra. Colóquese sobre sus pies. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Él ya nos llamó. Él está ahí. Siempre va a estar ahí. Somos nosotros los que debemos buscar su presencia. Somos nosotros los que debemos acudir, acercarnos. Y Él siempre estará allí, acercándose a nosotros. Que sea este el tiempo, el momento, que sea esta la oportunidad. Que no esperemos a que sea 1 de enero para que sea un propósito congregarnos en el año, que sea un propósito orar, que sea un propósito cumplir su palabra, sino que sea cada día un propósito personal. Señor, necesito de ti. Señor, sin ti no soy nada. Necesito de tu guía, necesito de tu ayuda, necesito de tu inspiración. Necesito salir de esta aflicción, de mi tristeza, de mi dolor, de mi angustia. Y Él, el sustentador, tu socorro, te dará la paz, el gozo, el amor, la fe, la paciencia, lo que tú necesites para salir de ese momento. No esperes la crisis para buscar a Dios a través de la oración. Hazlo un hábito que alimente y te fortalezca y te vivifique como seguidor de Cristo, como un discípulo de Cristo. Eso hacían los discípulos una vez partió Jesús. Así se creó la iglesia, reuniéndose, congregándose. Se congregaban en las casas, oraban, aprendían y enviaban más discípulos. ¿Cuántos discípulos están dispuestos a ir y crear su propia iglesia? No, yo no quiero ser pastor, yo no quiero iglesia. Su primera iglesia, su mejor iglesia es su casa. Y su casa necesita estar reunidos en el nombre del Señor para aprender, oír, escuchar, meditar en su palabra y poder salir al mundo a hacer lo que Él dijo que debíamos hacer. Padre, te damos gracias esta mañana. Pedimos, Señor, que como seguidores tuyos, Señor, como esos hombres y mujeres que escuchamos una vez tu voz y aceptamos recibirte en nuestro corazón, hoy pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, vivificándonos, Señor. Que tú permitas, Señor, que podamos tener la iniciativa, la disciplina, el querer, crear estos 3 maravillosos hábitos tan importantes y tan necesarios en la vida de un cristiano. Señor, que pueda aumentar el deseo, que pueda aumentar y mejorar el tiempo de oración que tenemos contigo. Que pueda, Señor, en cada momento de nuestra vida, como dice tu palabra, orar sin cesar. En todo tiempo, Señor, que podamos tener el deseo de estar intimando contigo, hablando contigo, compartiendo contigo. De los momentos difíciles, de los más alegres, Señor, que te tengamos allí presente como el Señor, como el Padre, como el amigo, Señor, que necesitamos todo el tiempo, Señor. Que nuestra fe aumente a través de la oración. Que nos convirtamos en esos hombres y mujeres valientes a través de la oración. Que podamos, Señor, tener en nuestro corazón el deseo de venir a tu casa a congregarnos,
a recibir una palabra, una doctrina limpia, sana, Señor, que fluya de tu verdad, de tu bendita palabra que nos has enseñado, Padre. Que podamos compartir como hermanos, orando uno por los otros, amándonos unos a otros, colaborándonos unos a otros, Señor, que podamos estar como una congregación limpia, Señor, delante de ti. Que todo lo que el enemigo interpone como el chisme, Señor, sea cortado en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Señor, para que podamos vivir en armonía, como dice tu palabra, en armonía, Padre, y sobre todo que podamos ser obedientes a tu preciosa palabra. Hay cosas que nos cuestan, hay cosas que son difíciles para cumplir, Señor, pero es allí donde necesitamos de la fortaleza tuya. Es allí donde necesitamos, Señor, tener voluntad. Es allí, Señor, donde necesitamos ser decididos, sabiendo, Señor, que tú recompensarás nuestra obediencia, Señor. Sabiendo, Señor, que esa obediencia tiene premio para nuestra vida, Señor. Tiene crecimiento, tiene bendición, trae prosperidad. Ayúdanos, precioso Señor, a que podamos cumplir, Señor, con lo que tú nos dices. Que para nosotros sea una práctica fácil de hacer, fácil de cumplir. Porque hemos entendido, Señor, que todas las cosas que tú haces que pasen en nuestra vida, Señor, obran para bien. Todas las cosas obran para bien, dice tu palabra. Todas las cosas nos enseñan y nos edifican, Señor, cuando entendemos que eres tú quien nos permite vivirla, Señor, para aprender, para madurar, para crecer.